buenas tardes, queridos oyentes. Soy Mimi Romance. Muy bien. ¿Cómo andás, Mimi? Todo bien. Yo soy Karina Almada, acá estamos en Varieté de Tarde. Algo más que libros y escritura. Perfecto. Ya nos va a salir, ya lo vamos a enganchar y nos va a salir. Va a fluir, ya va a fluir. Y estoy de vuelta, como se habrán dado cuenta. Sí, Mimi, re bienvenida. Sería. 2 viernes sin estar. Sí, tal cual. Pero anduvo bien. ¿Estuvo bien? Estuvo bárbaro, la verdad que magnífico. 2 invitados, 3 invitados. 3. De lujo. Claro, sí. Con Gustavo Villén. Sí. Le cambié el nombre. Yo viste que sí cambio el nombre a la gente, pero bueno. A mí también me pasa eso, que uno le cambia el nombre. Y bueno, somos así. Y después con las chicas, Ale y Caro. así Caro, que magnífico. Así que estuvimos ahí aprendiendo cosas nuevas, todo lo que siempre estuvimos se aprende. Hablando. Todos los días se aprende algo nuevo, así que es así. Eso es fantástico. Es lo que te mantiene viva, ¿no? De todos los días aprender algo nuevo. Obviamente. Está buenísimo. Obviamente. Y bueno, yo aprendí cosas nuevas también. ¿Qué estuviste porque, aprendiendo? Les cuento a los oyentes qué estuve haciendo, porque yo dije, estoy en un curso, pero no dije de qué. Claro, no sé, era un misterio. Podía ser un curso de cocina, podía ser un curso, un taller no me desagrada de la arte. cocina, o sea que podría haber sido de cocina. Sí. Sería inverosímil si fuese yo un curso de cocina. Eso, rarísimo. No, les cuento a los oyentes que estuve en un curso de locución y técnicas vocales. Así buenísimo, muy bien, impresionante. Ahora que después ponga en práctica todo lo que aprendí, bueno, tengame un poquito de paciencia. Hay que volver a cambiar el chip y volver a poner todos los conceptos nuevos que uno aprende. Claro, pero bueno, por lo menos ya empezamos diciendo nuestros nombres, que nunca lo decimos y dijimos, bueno, ahí tenemos algo. Es un montón. Y ya que estamos, le saludamos a nuestro operador, que nos hizo Martín. 2 pulgares arriba. Sí, arrancamos con 2 pulgares arriba. Y no hemos tenido a la fecha tarjetas rojas, amarillas. Bastante juiciosos tuvimos. Listo. Debe ser el clima que está fresquito, por eso. Y capaz que puede ser, claro. ¿no? Así que bueno, estamos acá en nuestra radio única. Sí, 94.5. Exactamente. Y bueno, con un programa hoy un poco... Algo diferente, distinto. ¿no? Tiene que ver distinto. con todo lo que es el libro, los libros también, la escritura. Sí. Pero vamos escritor, a ir, el invitado. Claro, pero vamos a ir un poquito atrás de los libros, digamos. El antes, ¿no? El antes de que se convierta en libro. Claro. Así es. Así porque que bueno. Nuestro invitado es corrector, le vamos diciendo a los oyentes que es corrector, entonces él es el que está atrás de que antes de que salga diciendo esto puede ser, no, esto a lo mejor, así que sí. Es docente también, así que bueno, nos va a explicar, vamos a hablar de un montón de temas. Obvio, seguro que sí. Vamos a tocar el tema del lenguaje inclusivo. Hoy se va a tocar el tema inclusivo. Sí, vamos a ver que yo tengo un textito que lo podría llegar a leer. Un texto que encontré por ahí, Sí. Podría ser que lo lea. Está bueno. Está bueno. Muy sí, bueno. sí, está bueno. Sí, y de paso él ya nos va a explicar un poco esto, cómo es, ¿no? Porque, a ver, seguro. Es como que son 2 posturas totalmente distintas, ¿no? El que lo acepta y el que no lo acepta. Y yo estoy más como en el medio, de a ver qué pasa, a ver, bueno, explícame porque lo debería aceptar. A ver para qué lado... O si no pueden convivir los dos al mismo tiempo, los 2 lenguajes, ¿por qué no? Veremos. Claro. Veremos. Les recordamos también a nuestros oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer, y se me perdió el teléfono acá, al 15-3273-3573. Muy bien. Igualmente hoy le recordamos a nuestros oyentes que este programa hoy está grabado. No estamos en vivo. Igual mandamos el teléfono, pero si nos quieren dejar mensajitos pueden dejarnos igual, pero este programa hoy está grabado porque, bueno, 6 de marzo. Sí, hoy 6 de marzo. 6 de marzo. Estamos por ahí dando vueltas. No estamos ninguna de las dos, pero bueno, no queríamos dejar pasar de tener el programa, entonces hicimos la grabación del programa. Claro. Les recordamos que tenemos también nuestro club de lectura. Sí. Que tenemos ahí. Está vigente, libro. ya lo tenemos vigente. El 20 de marzo va a ser el día. Que es Un beso imborrable de Camila Mora. De Camila Mora. Acá lo tenemos, lo vamos a poner un poquito acá. El 20 de marzo la vamos a tener a Camila Mora acá en el estudio para que nos cuente de Un beso imborrable. También vamos a tener a
alguna lectora, 1, 2, 3, Sí. vamos a ver, estamos ahí. Las que entren en el estudio. Las que entren, si nuestro Prepárense. operador no nos dice nada, traemos a todas alguna las lectora, operadoras. alguna lectora acá. A todas las lectoras. Que vengan, Claro. venimos en patota. En patota ese día. Y ya ahí nos saca tarjeta Que roja, negra, las amarilla. pega todo. ¿Cuánto hay? ¿A cuándo? El 20 de marzo. El 20 de marzo. No Falta voy a estar, todavía. no voy a estar. Ah, ojalá, buenísimo. Por ahí nos vamos allá, al otro estudio. Tal vez. Al estudio mayor. Al estudio mayor. Muy y bien. bueno, veremos. Todavía Porque estamos ahí, pero Claro, estamos viendo, digo, pero la radio cumple 10 años. 10 años. Es una barbaridad. Felicitaciones maravilla. acá a Martín por los 10 años de la radio única que sigue creciendo y siempre innovando y con programas nuevos y todo. Una muy buena programación. La verdad es que sí. Así que bueno, ¿qué más tenemos para hablar antes de que entremos con el invitado? En el invitado, mirá, hoy como es 6 de marzo, aunque no lo sea, pero hoy es 6 de marzo. Decimos que sí. El 10 de marzo es la presentación del libro de Magda Taktachian en la sala Siranush. No recuerdo bien el horario, pero va a estar a las 19 horas. A las 19, claro, es a las 19, pues es un día de semana. Un día de es semana, un martes, si mal no recuerdo. Sí. Así que, bueno, ahí no se lo pierdan. Alma Armenia es un nuevo libro. Así que, bueno, es como el evento más próximo que tenemos al 6 de marzo. Y yo tengo que mandar el saludo que, aunque sea antes, que el 7 cumpleaños mi hija. Ah, ¿que cumple cuántos? Cumple 17. 17 añitos. Y el 8 de marzo, que no nos tenemos que olvidar, más allá del Día de la Mujer, que cumpleaños Natalia Libros. Ay, cierto, mira qué justo, que nació en el Día de la Mujer Nati Libros. Nuestra querida Nati Libros. Nuestra querida Nati Libros, una de nuestras auspiciantes también. Sí. Así que muchos saluditos. Muchos, tenemos un montón de saludos, así que tenemos, y ya que se empiecen a preparar, que empiecen a avisar en las casas. Que ya vamos a ir con todos los eventos porque arranca el año. Arrancamos con el de Magda Taktachian. Sí. Y después de ahí me parece que se van a venir varios. Porque vamos a tener el de Librománticas, que va a sacar la segunda antología, Florecer en Otoño. Sí. Que se va a venir, calculo que para abril. Ahí estamos viendo. El 4 de abril ya hay 2 eventos en puerta, porque tenemos la Tolkien, la Erlín de Tolkien, que se hace en el comercial de Ballester, esa también ya la tenemos, ya más cerca de la fecha, o sea, ahora decimos unas pequeñas cositas, y cerca de la fecha ya lo vamos a decir bien, con todos los detalles, pero bueno, para que vayan teniendo en cuenta, y también el 4 de abril se viene Historias que dejan marcas. El encuentro, los eventos que hacen Mariano Rodríguez y Cristina Cuesta. Ya empiezan a partir del 4 de abril. Ya empiezan a partir del 4 de abril, así que ahí estamos. Yo me voy a dividir, voy a hacer... Porque la Tolkien es un solo día, ¿no? ¿Es un la fin de Tolkien semana? es un solo día, es el sábado. Antes se hacía 2 días. Sí, se hacía sábado y domingo, pero ahora quedaron nada más que en sábado. Y bueno, yo voy a la Tolkien, que ya vengo yendo siempre, porque además me encanta todo lo que tiene que ver con fantasía, y a mí me encanta la fantasía, entonces bueno, ahí voy a estar. Claro. Con mi puestito. ¿Ataviada? Ataviada, obviamente. Después voy a mandar una foto. Sí, por supuesto, la tenemos que subir por todas las redes. Ahí va a estar Varieté de tarde presente. Sí, seguro. Y así que bueno, y Historias que dejan marcas también. De alguna forma estaremos presentes también. En los dos, ahí ya vamos a decir qué autoras van a estar, ahí en Historias que dejan marcas. Así que bueno, es para que se vayan encendiendo motores y empiecen un poquito a armar la agenda de los eventos. Así es. Ahí estamos. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño? Dale. ¿No? Y vamos a ir un poco con la música y ya hacemos pasar al invitado que ya llegó, ya está acá en el estudio. Y preparamos el matecito. Preparamos el mate. Nos trajo bizcochito el invitado, así que qué tentación, qué perdición. Si no hablamos es porque estamos comiendo bizcochito. Es que es verdad lo que dijo él. Me dijeron mate y el mate va con bizcochitos, es así. Es así. Así que bueno, vamos con la música entonces un poquito. El auténtico helado artesanal, más de 60 sabores, elaborado día a día con productos de alta calidad, 55 años en el rubro. Servicio de delivery, General José Artigas 5198, Villa Pueyrredón, teléfono 4572-1054. Contactalos en su cuenta de Instagram @helados_Venecia o encontrarlos también. Le he pedido tanto a Dios
que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos de desandar. Pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Única 94.5.
del portón. La verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te digo Auxilio KTM. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Traslados a todo el país. Contactanos al WhatsApp 15 69 60 0866 o a través de nuestra cuenta de Instagram en @traslados_KTM_24HS. Varieté de tarde. Comunicate a nuestro mail varietédetarde@gmail.com y seguinos en Instagram. Ahí volvimos. Volvimos mágicamente al aire. Y a mí se me bajó el micrófono. ¿Viste? Qué cosa rara, ¿eh? Es magia, es la magia de la radio. La magia de la radio, es la mística que tiene la radio. Y estuvimos escuchando recién juntos a la par de Papo y Si te vas de Memphis. Dos temazos. La verdad que sí. Bueno, hablando de temas musicales, después me va a tocar a mí en el curso. ¿Cantar? No, en cantar no. También dicen que se puede cantar, ojo. Pero en el curso lo que hubo es cómo se leen las canciones. Ah, mirá, qué bien. Así que en algún momento voy a leer alguna canción. Dale, ¿Te parece? Dale, por supuesto. Ilumínanos. Bueno, más o menos. Bueno, ya estamos acá con nuestro invitado Pablo Ali. Exactamente. Bienvenido, Pablo. Yo ahora voy a leer una pequeña biografía que tenemos acá tuya. Muchas gracias por la los bizcochitos. No, bueno, por gracias favor. a ustedes por la invitación. No, y ya estamos por también favor. con el mate. Muy rico. Mate y bizcochito. Mate y bizcochito. Lo que me tiene que tener paciencia porque yo o hablo o hago el mate. Claro. Se puede hacer todo junto, pero hay que tener paciencia también. Así que, nada. Bueno, voy a leer tu pequeña biografía. Perfecto. Y ya pasamos a hacerte preguntas y a entrar de lleno en la entrevista. Pablo Lee nació en Buenos Aires en 1978. Realizó estudios en letras en la Universidad de Buenos Aires y se formó en los talleres de narrativa de Diego Pazkowski y en distintas editoriales trabajando como corrector y editor. Algunos de sus cuentos fueron publicados en diversas antologías, entre las que se destacan Encelo, Infraganti y De Puntín, Mondadori 2007-2008. Y Hablar de mí, Lengua de Trapo, España 2009. En 2005, Clodi, su primera novela, fue distinguida con el segundo premio del Premio Certamen de Novela Joven de la Fundación Aerolíneas Argentinas, Siglo XXI Editores, Fundación El Libro. Ha colaborado para la revista de cultura Eñe, Clarín. Coordina talleres de escritura literaria y académica en Espacio 2 Puntos, Casa de Letras y la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Bueno, te damos de ¿Cuánta nuevo la rima que hay en bienvenida. ese nombre, ¿no? Hay- La sí. procuración. del tesoro de la nación. Tal cual. Así En es. un texto literario que vos lo ponés como ficción, ya viene... Estaría prohibido. Estaría Chao, claro, chao, sí, te lo tachado. estarían tachando. Sí, No sí. sé si tachando, pero sí te lo hacen marcar, te lo marcan. Claro, Te lo lo marca. marca como diciendo... Marcarlo. Sí. Tacharlo no sé. hay mucha Este, cacofonía acá. porque bueno, diría. Sos un colega, pues yo también soy correctora. Sí, me contó, así me que contó este, Karina. Sí, Claro. sí. ahí vamos a tener para charlar. Muy bien, muy bueno. Así que bueno, o sea, más allá de la carrera que tenés como corrector, también sos escritor. Sí, para mí es lo mismo. Ser escritor y... Más cerca. Ahí estoy bien. Ahí está, Perfecto. impecable. Impecable, bueno. Sí, para mí ser escritor y ser corrector, lo descubrí ya hace más de 10 años. Ujú. Es la misma tarea, es la misma disciplina. O sea, no pienso la escritura por fuera de la revisión o de la reflexión sobre el lenguaje. Ujú. Así que sí, son dos cosas que me encantan. Creo que cuando doy clases y corrijo, también estoy escribiendo. Ah, Sí. es una manera también Es de una manera corregir. también de escribir. Ujú. Y vos cuando escribiste, ¿podés separar de la corrección? Escribís, bla, 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 y después corregís, o mientras estás escribiendo volvés para ¿Qué atrás. pregunta? Es una Te digo que me siento Claro, identificada. es una muy imagino. buena pregunta. Debe ser difícil. Cuando empecé a estudiar en talleres de escritura, Ajá. que también me costó encontrar un taller, de eso tal vez podemos hablar un poco después, ¿no? Sí, Un taller los sí, talleres. que te sirviera, que me fuera útil Claro. y todo eso. Bueno, el primero que, después de un largo recorrido, encontré en el Centro Cultural Rojas a mi maestro, a Diego Paskowski. Y bueno, cuando estudiaba con él, que yo era muy joven, a los 20 años, cada párrafo me llevaba 5 horas, 10 horas, 20 horas. Y de alguna manera, con las herramientas que él iba dando en las clases, eso se fue intensificando. Así que llegué a un momento de saturación, que escribir y corregir era todo al mismo tiempo, Claro. y se me Claro. confundía y era hasta por momentos trababa. hasta trabado, Claro. doloroso, traumático. Pero vos empezaste a escribir y después corregir, o empezaste corrigiendo y después escribiendo, o a la par. No, un poco a la par todo, porque yo trabajaba ya en editoriales y en realidad yo siempre quise ser escritor y Claro. eso me llevó a la editorial, y cuando uno Claro. entra en una editorial no te dicen ahí tiene su despacho escritor, Claro, no. Es que sí, sino que el trabajo que uno encuentra es un trabajo de corrección. seguro. A veces en oficinas sin ventanas, por Ujú. ejemplo, ¿no? Claro. No en los lugares más agradables de las editoriales. No, ahí es el escondido, el El corrector es el que está escondido. escondido, el que Sí. nadie lo conoce. Así No que sé bueno, por qué tiene un que poco, estar. un poco parecido eso que te contaba. Pero después, con el paso del tiempo, empecé a encontrar el gusto de escribir por placer, de la escritura, de esa instancia creativa que tiene que tener la escritura, un Claro. poquitito separada de la instancia de la revisión. Claro. Y sí, Y hoy día escribo así. O sea, más fluido. Más fluido, disfruto muchísimo de la escritura, puedo escribir 10 páginas de corrido, 20 páginas Bien. de corrido, y después sí, está la etapa de la revisión. Claro, Claro. claro. Que- Después volvés hacia atrás y cumplís la Sí. función de corrector. Porque Sí, si que no, es debe posterior, ser es una etapa claro. posterior. Sí, sí, si no debe ser terrible. Pero bueno, igual es como Claro. respirar también un Sí. poquito, ¿no? O sea, está incorporado, o sea, uno ya Sí. corrige un poquitito mientras escribe, Claro. Y sí. pero a mí me parece, por lo menos lo que recomiendo a mis alumnos es que no se enfoquen tanto en la etapa de la corrección cuando están escribiendo, Claro. porque eso se relaciona mucho con los bloqueos también. Ujú. Sí. Entonces, Sí. esto Sí, porque está- es como olvidar la idea, vos venís Sí. escribiendo y decís, me detuve acá porque, puse una repetición, a ver, Sí. voy a buscar la repetición. Y como que después perdiste la idea de lo que querías escribir. Capaz que te pasa, y podés seguir, capaz que no. A mí me suele pasar eso de, vengo leyendo, voy escribiendo. Mm. Yo con la corrección Sí. también, yo me corrijo mucho cuando escribo, entonces Claro. también eso es un ir y volver, ir y volver, ir y Mm. volver, que a veces está bueno, a veces no tanto, pero bueno. Sí, para Sí, mí son hay que aprender a separar un poquitito Claro. las etapas, porque Sí, la escritura tiene que tener ese momento creativo, Claro. ese impulso, incluso siendo incorrectos también. Claro, Sí, claro, sí, el porque disfrute. justamente disfrutarlo. de los errores que uno comete, Por de eso supuesto. se aprende. Claro. Y eso es lo importante Sí. también. Sí, sí. A mí lo que me pasa es que empiezo a escribir y a mí como me gusta mucho el lápiz y el papel, arranco, no importa si tacho, si vuelvo, y ya cuando paso a la computadora es mi primera corrección. Claro. Entonces ahí ya es como que te das cuenta,
los errores que fuiste teniendo, muchas palabras que faltan o que se repiten, ¿no? ¿Por qué no puse acá con la? O sea, es como que pusiste las palabras principales y te leerse faltó en voz alta. Sí, es muy sí, importante. eso es muy importante, Muy importante leerse en voz alta. Sí. Y si cuando estamos escribiendo en el momento creativo nos leemos en voz alta, eso ya empieza a hacer mucho ruido. Sí. O sea que podríamos escribir en esa primera etapa sin leernos en voz alta y reservar la instancia de la corrección con la lectura en voz alta, las herramientas. Claro, sí. Un buen consejo también para los que van empezando a escribir, que no se agobien con todo. Claro, no se agobien. Porque, más cuando incorporás un taller de corrección, también eso pasa, porque te estás constantemente, ay, no, puse la coma acá o puse allá. O mirá, usé 2 preposiciones iguales. Sí, igual yo creo que te encontrás de todo también, o sea, dentro de los que son los escritores, porque hay escritores que sí, realmente le prestan un poco de atención a decir, bueno, acá puse esta coma, qué sé yo, o no, y hay otros que no le dan bolilla y dicen, bueno, acá está el escrito, arréglense ustedes y después lo vemos. Porque realmente creo que en este mundo te encontrás de todo. Yo creo que hay muchos. Yo llevo corrigiendo, creo que hace 4 años que vengo corrigiendo y realmente te encontrás absolutamente de todo. ¿Qué género corregís vos? Y yo en general estoy corrigiendo romántica, porque yo estoy para un sello y corrijo romántica. Sí. Pero he tenido otros aparte, otras correcciones aparte, que han tenido su parte de misterio, su parte de terror, su parte tipo policial, tengo fantasía también, y la verdad que te encontrás de todo. De todo, sí. Sí, la verdad que en el camino te encontrás de todo, porque no es solo la cuestión ortográfica lo que uno corrige también. O sea, uno también tiene que estar corrigiendo lo que es el estilo, decir, bueno, esta oración, fíjate que en esta forma, por ahí es mejor que la expresada, o sea, uno, y ahí va también una pregunta, ¿cómo es tu estilo al corregir? ¿Cómo haces vos al corregir? Sí. Es una muy buena pregunta, porque sabés que nuestro oficio se conoce un poco como con el nombre de corrector de estilo. Claro. Nosotros somos correctores de estilo. Claro. Y ya en ese mismo nombre hay una contradicción anidada, porque cuando uno corrige, como vos decís, se fija en aspectos que tienen que ver con la gramática. Claro. La gramática es una disciplina muy compleja porque es una disciplina combinatoria. Lo voy a explicar más o menos sencillo para que no confunda, pero quiere decir que hay muchas cosas que intervienen en la gramática. Interviene la ortografía y poca gente sabe que la puntuación es ortografía, por ejemplo. Entonces, cuando uno está haciendo una corrección de puntuación, está haciendo una corrección ortográfica. Interviene la sintaxis, por supuesto, los tipos de las palabras, el sujeto, predicado, todo eso está muy, muy relacionado. Sí. Pero es imposible corregir sin pensar en semántica. Claro. En el sentido de las palabras, lo que está transmitiendo el mensaje. Y sin pensar en la pragmática, que es ese mensaje aplicado a determinado contexto. Por eso te preguntaba lo del género. No, bueno, a ver, esto está bien escrito, pero ¿se estila así en este género? Claro. ¿Responde a determinadas reglas o no del género? Entonces, claro, parecería que comenzamos con una corrección que se llama ortotipográfica, que tiene correcciones de ortografía y de cuestiones de tipografía, de cómo vamos a de la parte de tipografía, justamente también si van en cursiva, si van en cursiva, si van en redonda, entre comillas, si las comillas, etcétera, para aclararle, digamos, a los oyentes. A veces palabras en inglés, palabras en otro porque hay algunos que no lo saben. Las marcas también, querés poner iPhone, y ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo escribo? Y en ámbitos a veces más especializados en los que yo trabajo, como el discurso jurídico o el discurso académico. Claro, porque es totalmente distinto también. La tipografía es muchísimo en esos textos. Claro. Y bueno, entonces parte de esa base, pero ¿se corrige el estilo de un autor? Uno puede, como corrector, como correctora, intervenir en el estilo de ese autor, y el estilo es una noción bastante compleja de entender. ¿Por qué es el estilo? Claro. Y entonces lo que uno termina haciendo con los alumnos o con los clientes o con los libros que estamos trabajando es determinadas sugerencias para que la frase suene mejor, para que sea más clara, para pulir. Pero a mí lo que me gusta cuando en un alumno descubro un estilo es intensificarlo. Claro, sí. No corregirlo, ayudarle a esa persona. Y en realidad no es que vos le estás corrigiendo el estilo, sino que vos le estás sugiriendo, porque en realidad eso también es una de las cosas que se suele decir. Ese miedo de doy a corregir y me van a cambiar todo. ¿Hasta dónde puede intervenir la mano del corrector? ¿Hasta dónde vos podés intervenir? ¿No? Porque si no, si le cambiás el sentido, si te metés mucho, si no sugerís, si por ahí decís, no, esto no va, esto salvo que sea un error
garrafal. Sí, yo creo que nuestro trabajo es un trabajo de respeto. Claro. De respeto al otro, de dejar de ser uno la prioridad. La prioridad es el texto ajeno. Claro. Y hay que tratarlo con cuidado, con respeto a Claro. todos los autores y a todos los alumnos por igual. Sí, Estén consagrados, no estén consagrados. Sí, no, totalmente. El texto me guste o no me guste. Claro. Y yo creo que en ese punto lo que uno puede ayudar, por lo menos yo creo como docente o como corrector, es a que se puede identificar el estilo. Y para mí el estilo personal tendría que estar alejado, por ejemplo, de los lugares comunes. Claro. O de las frases Es que hechas. el estilo es la voz que tiene el que escribe, es su impronta, es su forma de expresarse. Entonces eso no es lo que el corrector no puede cambiar eso, porque eso ya es propio del que escribe. Claro. El corrector lo que hace es te sugiere porque de acuerdo a tal norma o a tal cuestión, esta frase quedaría mejor si la escribís de esta forma, pero no es que te está cambiando el estilo. Nos tendríamos que cambiar el nombre. Claro. Tendríamos que dejar de ser correctores de estilo. Claro. Y a nivel de carrera, porque por ejemplo, vos decís, yo quiero ser escritor, ¿dónde está la facultad que me da el título de escritor? Sí. Bueno, hermosa pregunta, Karina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. ¿Existirá? Bueno, yo empecé, primero tuve un paso muy, muy cortito en sociología, era un tema que me interesaba muchísimo, también me interesaba el derecho, pero bueno, terminé eligiendo sociología, hice un año y bueno, me di cuenta que ahí no estaba el escritor, no era tu lugar, claro. Fui a letras y bueno, y en letras, que estuve muchísimo más tiempo, es una carrera que no terminé, me di cuenta que tampoco. Claro. O sea, letras no es una carrera pensada para escritores, pese a que de letras han salido grandes escritores y también tenemos escritores contemporáneos muy interesantes que salen de letras, pero no lo es. Claro. Letras está pensada para críticos literarios y profesores y ahora tienen un área muy interesante, un departamento de feminismos y de estudios de género, que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA de Puan, que es muy interesante. Entonces, bueno, habría que ir buscando por otro lado. Claro. Hace un tiempo lo que había era talleres literarios. Sí. Los talleres literarios sigue habiendo. Bueno, en los colegios, yo recuerdo, al menos cuando yo era adolescente, en el colegio teníamos muchos talleres literarios. Incluso hoy en el colegio, que bueno, el que van mis hijas es el mismo al que fui yo, siguen con eso de tener talleres literarios en el colegio. Y eso para mí es imprescindible, porque la escritura para mí tiene que estar desde la educación como inicial. El tema de leer, como el tema de leer en las materias lingüísticas, o sea, el tema de leer también es muy importante. Totalmente. O sea, decir, bueno, que el alumno durante el año lea libros, pero no, libros que por ahí no puedan llegar a interpretar. El mío sí, te lo dan en 6xto grado, por ahí. Claro. Habría que actualizar también algunas lecturas. Algunas lecturas creo que había que actualizar. Sí. Pero bueno, siguiendo tu pregunta, después podríamos pensar que recientes, acá en la Argentina, el UNA, la Universidad Nacional de las Artes, tiene una carrera ahora de escritura que creo que son 5 años. Conozco profesores que están... creo que tiene 2 o 3 años esa carrera. O sea, es una carrera joven. Claro. Joven. La UNTREF tiene... Sí, eso te iba a decir. La la USAM creo que también tiene una maestría. Y bueno, y no mucho más. Son todas experiencias jóvenes. Jóvenes. Y bueno, después donde yo doy clases... tanto en Casa de Letras, que es una escuela de escritores, que son 3 años. Claro. Pero bueno, son organismos que no son organismos públicos, organismos universitarios. Y bueno, pero para mí es un semillero genial. Esos lugares, Casa de Letras, Espacio 2 Puntos. Yo no sé, yo lo disfruto muchísimo. Ahí están los talleres y están todo el año y los alumnos... repiten las experiencias. Y que yo creo que al que le gustó, al que le tomó el gustito a eso de decir escribo, no para. Yo no paro de hacer talleres, de meterme en uno, salir, buscar otro, o volver a repetir con el mismo, porque siempre hay algo nuevo que uno aprende. Por ahí la consigna, y van cambiando las consignas también, pero en cada consigna que te van dando es algo nuevo que uno aprende, o es otra técnica, o tu imaginación en ese punto está en un lugar y volviste a hacer el mismo ejercicio y te dio otra cosa de lo que hiciste antes, y es siempre, es constante. Yo creo que es constante eso de escribir,
es lo que tiene, ¿no? Y compartir con otros. Con otros. Eso es lo leer más también lindo. a otros compañeros, Sí, porque sí. pasaba en clase de letras que como daban consignas. Claro, eso vos cuando lo haces tenías que- presencial. Yo hice mucho, Claro. yo hice Online. muchos Online. a distancia A también. distancia, Y a claro. distancia es como que es un poco distinto. Claro, Sí. A claro. distancia distinta la ese modalidad. intercambio que uno tiene cuando estás compartiendo con compañeros así en un aula, en una clase, no lo tiene tanto en la Claro. distancia. Claro, claro. Yo soy amigo de la copresencialidad. Claro. poquito. Sí, Doy sí, talleres está bueno. también. Sí, sí. ¿A distancia? Sí, doy a distancia. Sí, Sí. No, pero no es lo mismo, sí. Y no encuentro el mismo efecto. No se encuentra. No encuentro Claro. el mismo. Aunque el taller puede ser muy bueno también. Y Claro, puede no, ser seguro, seguro. Pero bueno, no sé, soy un Cada, poco antiguo. tal cada vez en ese uno sentido. cumple una función distinta. lo que pasa me que creo parece. que La distancia, el presencial, cumplen Sí. como funciones distintas también. Sí, lo que pasa es que yo creo que en lo que es presencial, el intercambio que hay entre los alumnos que hayan, porque lo que vos escribiste y el otro se queda y te dice, está bueno, o Claro. uy, no, yo lo Sí. hubiera escrito así. Entonces Sí, sí, te van surgiendo todas esas cosas Sí. que a distancia lo tenés, pero es más difícil compartirlo. Claro, Entonces, claro. esa es la cuestión, porque por ahí uno no se anima, ay no, tengo que entrar al foro y tengo Claro. que ponerme a escribir y dejarle un comentario. Claro. Entonces, esa Lo hago cuestión de mañana, decir, lo bueno. hago cara a cara, Sí, es distinta. es distinta a decirlo, Sí. tengo que estar escribiendo. Sí, Más sí. allá de que uno esté por el tema de la escritura, pero decir, no, me tengo que poner lo que estoy pensando, que se lo puedo decir cara a cara, lo tengo que escribir. Sí. No, No. entonces. Me da fiaca. Claro. Y Yo aparte no creo le que- estoy viendo la cara mientras se lo Claro. escribo. No sé si va a Claro. reaccionar bien, si va a reaccionar mal, no lo claro. conozco. No le doy la posibilidad Claro, de defender eso. su texto, Claro, sí. porque Sí, vos por ahí sí. cara a cara le digo, Mimi, ¿sabes que no me gustó esto? No, pero yo lo hice por Sí. tal Claro. cosa. En cambio, en la escritura vos lees y decís, ¿qué me dijo? esto? Claro. Como que puede Porque generar- también pasa, ahí podemos entrar también un poco Ah. en la corrección, porque decir, bueno, vos escribiste el texto, le estás dando tu feedback a la persona que escribió el texto y por ahí pusiste una coma mal sin darte cuenta y cambió todo. Sí. Porque Sí, eso sí. también puede llegar a pasar y decir, no, pero ¿qué me está Claro. diciendo? ¿Por Y no qué me me lo quiso decir. dice? Entonces Sí. le decís, no, pero vos me dijiste tal cosa. Ay, no, pero yo no te quise decir eso. Y bueno, y ahí es donde Se también genera está, claro. el tema de los errores ortográficos. Claro. Hay una Sí, noción sí. muy, muy interesante de Humberto Eco en un libro que se llama 6 paseos por los bosques narrativos, Sí. que Humberto Eco dice que hay dos clases de lectores, simplificando, ¿no? El lector empírico y el lector modelo. Ujú. Y dice que lo que debería intentar, digamos, cualquier persona que trabaje con la corrección, con la docencia o en talleres, es buscar el lector modelo, no el Ujú. lector empírico que se quede en los sentimientos Claro. del texto, en lo que el texto le produjo muy subjetivamente, sino que vea, como decís vos, Claro. puntuación. Claro. ¿Cómo están Bien. construidos los personajes? ¿Cómo Ujú. está narrado? Estabas Claro. narrando en presente y de repente ahora estás en pasado. ¿Por qué? Claro, Claro. ¿qué pasó? Esa- Era ella y ahora es él. Era ella, ahora es él. Ahora es Era él. joven, ahora es viejo. Hubo un salto de Claro. tiempo, ¿no? Tal cual. Y entonces ver esas cosas. Y a Claro. eso Eco lo llama el lector Ujú. modelo, que incluiría lo que vos decís de la Claro. ortografía. Sí, Claro. sí, sí. Claro. Sí, Ujú. sí, súper interesante. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, ay, yo hoy hago ruido con las Ah, hojas hoy me porque hace, me yo hoy- hacía hoy- ruido recién con el hoy Pero te tienen, hago ruido. tienen guía de preguntas, están muy Tenemos guía de organizadas. preguntas, sí, sí, porque van surgiendo. sí, Y van yo abro surgiendo. paréntesis y las desvío. No, está No, pero está perfecto. perfecto, Esa está es la idea, perfecto. esa es la idea. Un tema escabroso vamos a tocar ahora que ya tenemos la panza con mate y bizcochito. Bizcochitos. Que ya entramos en confianza. Que también. entramos en confianza también, porque si no es como ir con los Sí, tapones de punta, claro, ¿viste? claro, Directo. Lenguaje inclusivo. Y ayer no pude dormir, pensando que me iban a hacer esta Esta pregunta. Estuve preparando, estuve leyendo, me estuve instruyendo sobre el tema. Bueno, ¿cuál es tu pregunta sobre el lenguaje inclusivo? ¿Querés que dé mi opinión? Me gustaría tu opinión y a mí, por ejemplo, Sí. yo te digo para no tirarte la bomba, a mí lo que me pasa con el lenguaje inclusivo es que no logro entenderlo en función de esto es inclusión. A mí me parece Sí. que la inclusión Ujú. pasa por otro Por lado. otros aspectos. Sí, Por ejemplo, otros que hombres y aspectos. mujeres al mismo trabajo cobren lo mismo. Por supuesto. Yo lo que quiero, la inclusión es eso. Sí. A mí si me dicen todos, todas, chicas, chicos, chiques, que Sí. no me siento que me excluyen porque hola, ¿qué tal a Mm. todos? No me siento excluida. Claro. Y sí me siento con las redes sociales cuando pongo hola a todos, bienvenidos, digo, ay, se van a enojar, Alguien se va a ay, enojar. ay, ¿qué van a Sí. pensar? Y si pongo todas y todos, también el que no lo acepta va a decir, esto es, porque me parece Claro. que también se Mira, yo creo que formó- como con cualquier cuestión del lenguaje hay que utilizarlo como una herramienta de pensamiento. Ujú. Ujú. O sea, como que hay que reflexionar sobre el lenguaje, no hay que naturalizar el lenguaje.
hay dos posturas con respecto al lenguaje inclusivo, que serían dos posturas dicotómicas, ¿no? Claro. La gente que no lo acepta de ninguna manera, porque dice que eso va en contra de la gramática que estipula la Real Academia Española, y eso es cierto. Sí. No podríamos tener ningún argumento que defendiera una postura contraria, porque es cierto, el lenguaje inclusivo va en contra del sistema de la gramática, el sistema de la concordancia, que es parte de la cohesión del lenguaje. Hay dos fenómenos muy importantes en el lenguaje, que son la cohesión y la coherencia. Bueno, entonces el lenguaje inclusivo alteraría la cohesión del lenguaje. En ese sentido, la Real Academia Española no lo va a aceptar nunca. Estaría mal que lo aceptara también. Bien. Y después está la otra postura que dice que el lenguaje inclusivo es un gesto político, es un gesto revolucionario. Y en tanto tal, yo a los defensores de esa postura les diría que ni siquiera pidan la aceptación de la Real Academia Española, porque cuando un gesto revolucionario, un gesto que intenta ser político y disruptivo y crear una movilización social, busca en ese mismo movimiento ser instituido, se está firmando la partida de función. Porque pedirle a la Real Academia Española que acepte algo que va a ser disruptivo... ¿Para qué nos tiene que aceptar el statu quo? Es Real Academia Española, son los reyes. ¿Para qué los reyes van a tener que aceptar un movimiento revolucionario que está surgiendo en determinados países y no en todos? Claro. Hay muchos países que mucho más conservadores que no Entonces lo aceptan. Yo me movería en una postura más intermedia, ¿no? Ni del rechazo absoluto ni de la aceptación dogmática o fanática. Yo creo que hay muchos aspectos en el lenguaje que están invisibilizados con el mero uso de la E. Por ejemplo, cuando uno lee un texto académico y lee un apellido de un autor que se cite en un texto académico y lee Sánchez o Rodríguez o González Cabello, piensa que todos esos autores son varones. Y los estudios psicolingüísticos afirman que la mayor cantidad de lectores, cuando lee solamente apellidos, va a pensar que se trata de varones. Entonces, un movimiento inclusivo es poner el nombre de pila de autores y autoras la primera vez que aparecen en un texto. Y no solo buscar la E. Otro movimiento inclusivo podría ser no pensar siempre que el circunloquio, las resuelve todos los asuntos, porque también podríamos pensar en algunos sustantivos colectivos. Pero el otro día escuchaba a una persona que decía, bueno, entonces yo defiendo la palabra el estudiantado, pero no salimos del problema, porque estamos diciendo el estudiantado. ¿Sí? Entonces hay palabras como estudiantes, por ejemplo, que se llama epiceno, son palabras epicenas, sustantivos epicenos, que quiere decir que cambian de género mediante el artículo. Entonces, los estudiantes, las estudiantes, la palabra no tiene género per se, tiene los dos géneros. Entonces, reflexionemos cómo usamos los sustantivos. Porque quizás en algunas oraciones no necesitamos los sustantivos. Y entonces, sin sustantivo, podemos incluir. Y para cerrar este tema, para no hacerlo muy largo, fíjate que este tema llegó al derecho. Entonces, ahora algunos fallos, incluso algunas leyes, se están escribiendo con lenguaje inclusivo. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿Eso lo decide el juez en el momento? No, ya hay protocolos. Allá hay textos, que eso es lo que a mí un poquito me preocupa, porque ¿cómo se van a utilizar? El lenguaje jurídico, que es un lenguaje con el que trabajo hace mucho tiempo, es un lenguaje críptico. Un lenguaje súper lleno de tecnolecto, de palabras específicas de la disciplina. Y a eso le van a agregar un uso del lenguaje inclusivo que debería ser reflexivo. Cito este fallo que salió hace un par de meses. La madre y sus hijos son personas protegidas por el derecho. Podríamos estar de acuerdo con la utilización de hijes en el caso de que sea un varón y una nena. Porque dos nenas hubiese puesto hijas. Pero protegides es un adjetivo que modifica personas, y personas es femenino. Tendrían que ser protegidas. Protegidas, Entonces, incluso en el lenguaje inclusivo, no hay que darlo por naturalizado. También hay que pensarlo. Razonarlo. Claro, porque después se va a terminar desvirtuando todo. Esa es la cuestión. Y si yo siento que pongo la A o la O y... Bueno, en el debate presidencial, en el último debate presidencial, no voy a mencionar quién, pero hubo uno de los candidatos a presidente que utilizó el lenguaje inclusivo en todo el discurso. Pero cuando tuvo que decir que lo que trabajaban las mujeres, dijo enfermeras, maestras. Y cuando dijo los trabajos de los varones, dijo presidentes, cirujanos. O sea, podemos tener lo que yo llamo también un lenguaje inclusivo de superficie. ¿No? Como para incluir a ciertos votantes
ya que vas a poner tu lenguaje inclusivo. Claro, pero también hay que pensar el otro, lo que decís vos, Karina. Claro. O sea, las mujeres hacen más cosas que ser maestras y enfermeras. Seguro. Esa era del principio del siglo XX. Tal cual. Como una afortunada, el padre o el marido la dejó ser maestra. Era como algo o de alta sociedad, o era como muy liberal, sale a trabajar de maestra. Si no, la mujer trabajos como entendidos como una extensión, así dice el feminismo, como una extensión del rol maternal. Claro, la maestra. La maestra, el cuidado, la enseñanza. Sí, claro. ¿Y considerás que pueden convivir los dos tipos de lenguajes? ¿O en algún momento va a pasar algo? Mira, hay una disciplina que es la gramática diacrónica, que analiza, la sincrónica analiza lo que está pasando en la gramática hoy día en un mismo momento en diferentes lugares. O sea, acá decimos el pijama. No, acá el pijama. Y en España dicen la pijama. La pijama. Bueno, entonces acá nosotros decimos periodo y en España dice periodo. Claro, igual que vídeo y video. Video. Bueno, eso lo estudia la gramática sincrónica. La diacrónica estudia cómo los cambios en el lenguaje, los cambios pragmáticos en el lenguaje, van alterando la lengua a lo largo del tiempo. Claro. ¿No? Entonces el planteo de los que están en contra dice que los cambios se dan muy despacito en el lenguaje. Pero ese planteo funcionaba muy bien para el siglo pasado. Hoy los cambios se dan más rápido. En todos los ámbitos. La tecnología, lenguaje de comunicación, lo que sea. Claro, Entonces no te puedo decir en qué medida esto, que es un cambio pragmático, es un cambio del lenguaje más oral todavía que escrito, cómo va a impactar en la estructura de la lengua dentro de un tiempo. O sea, cómo van a estar hablando nuestros hijes. Claro. Porque si nuestros hijes están hablando así y escribiendo así y pensando así, probablemente algo vaya cambiando. Claro. Y bueno, también con el tema de las redes sociales, del WhatsApp y todo, ya de por sí se está viendo muchas cosas que realmente uno se espanta. Porque el no usar mayúsculas, el abreviar todas las palabras, todo eso también está generando cierta cosa que vos decís... Wow, qué sé yo, a mí me genera a mí me como choca, decir, claro, yo escribo... Te quiero, por ejemplo, cuando te quiero, TKM, ¿por qué TKM? Y bueno, la pregunta que yo les haría es, ¿y eso va a llegar a la literatura? Sí, ya llegó. Sí. Ya llegó. Lo que pasa es que después el tiempo evaluará si eso... ingresa a lo que yo llamo el núcleo de la literatura o son modas. Sí. Claro. Lo que pasa es que por ahí, si estás escribiendo una novela contemporánea donde estás incorporando el WhatsApp, seguramente vas a tener que poner TKM o también abreviado. Ahí está la cuestión también. Cuando vos tenés ese estilo de mensajes dentro de lo que es la narrativa, ¿cómo lo manejo? ¿Lo manejo así con las faltas, todo, o qué hago? Porque realmente cuando recién empezaba cuando recién empezaban a ponerse en novelas esto de decir que están los mensajes, más que nada los mensajes de WhatsApp, que es lo que más hoy en día manejamos. ¿Qué hacemos? Porque yo tengo un grupito con las correctoras y digo, ¿qué hacemos? Bueno. ¿Lo dejamos con el código de WhatsApp? Claro, con las faltas que nos pone, porque uno también a veces escribe y decís, ¿qué hago? Sí, yo recuerdo una novela, no sé si voy a decir bien el título, pero creo que se llama Want to Fuck en inglés. Estaba escrita, castellanizada ya, de Alejandro López, me parece que es el autor. No quiero equivocarme, es el autor de La muerte de Lady Di. Y ese autor ya empezó ya hace bastantes años a trabajar con todo este lenguaje de las redes sociales, de los blogs y todo eso. Y para mí, claro, ahí hay dos lógicas de corrector que chocan. Claro. Por un lado, quiero que el lenguaje sea correcto. Sí. Entonces, bueno, lucho por la corrección del lenguaje, porque las palabras estén desarrolladas, la puntuación. Pero por el otro lado, como corrector trabajamos con verosimilitud. Claro. El concepto de verosimilitud es que algo tenga la condición de posible, la condición de real en un texto. Y yo creo que en esta pregunta que vos hacés, yo me volcaría por el criterio de verosimilitud. Claro. Pero haría algún tipo de marcación ortotipográfica, es decir, de estilo, para que se vea que esos son mensajes de texto. A mí me gusta la cursiva, por ejemplo, en esos casos. O sea, trato de que esos fragmentos... no hay nada estipulado todavía en cuanto a eso, a cómo se utilizan en un texto. Nosotros, por ejemplo, lo ponemos en caja más chica y un punto menos en el tamaño de letra. Puede ser, y porque estarías haciendo una marca tipográfica, igual que la cursiva, y sabemos que, por ejemplo, la marca tipográfica que estarías haciendo vos es la marca que se utiliza para la cita.
Claro. Porque ese texto estaría siendo texto citado. Claro, sí. Claro. Sí. Textual. Sí. Y la marca que yo utilizaría si no fuese texto citado en otro tipo de novelas es la cursiva, que sí es un poco para los neologismos. Sí. Las palabras inventadas, las palabras mal Claro. escritas. Sí, tal cual. Para marcar que eso tiene cierta licencia. Claro, como para decir, también, mira, esto es así. Me Sí. estaba acordando un libro que está escrito todo en lenguaje inclusivo, Mirá. que es de eterna cadencia, Mirá. que es Vikinga Bonsai, Sí. que la autora es Ana Ojeda, Sí. y el libro está escrito todo en lenguaje inclusivo. Mira, no lo leí. ¿Vos lo leíste? No lo Porque leí, habría- pero me llamó la atención. habría que ver un cómo- libro. Yo Claro. tengo experiencias ¿Cómo lo armó? con alumnas. Tengo alumnas Sí. que han escrito toda una tesis de sociología en lenguaje Ay. inclusivo y ha Wow. funcionado. Sí, Pero no el lenguaje inclusivo de la E. El lenguaje inclusivo de los las y, Claro. y la pluralización y no sí, la sí, E. de todos y todas. Exactamente, Bien, pensando no la con la tesis E, así. claro. Pero con muchos más esfuerzos de Sí. escritura. Sí, imagino que sí. Sí. No solo el la. Claro. Muchos claro, más esfuerzos. Sí. Claro. Y Claro. se la Funciona, aceptaron, Sí. funciona y se la aceptaron. Y se lee perfecto y no Ujú. es molesta ni nada. No hay que Claro, tenerle claro. tanto miedo tampoco. Claro, O sea, lógico. si se hace bien, pero. Claro, lleva un el trabajo. tema es ese, el hacerlo bien, porque Sí. en realidad me parece que también está un poco desvirtuado decir, bueno, es esto, o sea, le ponemos a todo la E y listo. Y listo, ya es lenguaje y inclusivo. es lo que vos sí. decías, no, Sí. no se está pensando el tema de decir, bueno, lo hacemos inclusivo, pero por esto y esto. Claro. Entonces decir, Claro. usamos la E, listo. La E ya para está. todos. Claro, ahí Sí, está sí. creo que la cuestión. Decir, bueno, si voy a usar la E, usarla con cierto criterio. De Sí, decir, sí, a lo uso, conciencia. claro, a conciencia, exactamente. Por otra parte, es lo que siempre tendríamos que hacer con el lenguaje. Claro. Sí, que no lo hacemos. Que no lo hacemos No, con no todas lo las palabras. O sea, Sí, si yo digo fulano de tal es violento, Claro. tendría que Claro. pensar en el significado de la palabra violento. Claro. También. Porque si no, las palabras lo que terminan haciendo es categorizar y clasificar y Sí. estereotipar. Ujú. Y con el lenguaje inclusivo, bueno, Sí. es parte del lenguaje. Claro, Podría llegar claro, a pasar claro. lo mismo Sí, también. sí, sí. Claro, es complicado. temita. Sí, Es sí, es un tema complicado. complejo, sí. Y por ejemplo hubo muchos autores, el caso de Cortázar Sí. y Burgués cuando Mm. hizo La Naranja Mecánica, Cortázar en Rayuela, Sí. que inventaron como un lenguaje nuevo. Eso, ¿cómo al final le tendrías que hacer un glosario en el Sí. libro? ¿O lo dejo estar y que el lector Bueno. haga lo que quiera con ese lenguaje que inventé? Lo primero es cómo inventar un lenguaje. Claro. Claro. Ese es el gran ejercicio Ajá. creativo que tendríamos que pensar. Para mí los dos autores que nombrás tienen un gran ingenio, pero han inventado lenguajes con herramientas diferentes. Ujú. Claro. Yo tengo una edición de La Naranja Mecánica que tiene glosario. Sí. Cortázar Rayuela no tiene glosario para Ajá. su glíglico, que es su Sí. lenguaje inventado para hablar de erotismo. Ujú. Porque Eh, estaba prohibido en esa Porque época. estaba prohibido en claro, esa y tenía época, que- porque estaba mal visto. Después Cortázar en un libro que se publicó un tiempo después, que se llama Clases de Literatura, se arrepiente un poco del glíglico. Ajá. Porque dice que en realidad en el libro de Manuel, que es una novela posterior, Ajá. él ya escribe el sexo con las palabras Claro. explícitas y Sí, sí. puntuales que hacen referencia a las situaciones sexuales. Pero es re interesante lo que hace Cortázar porque para mí, para inventar un lenguaje hay que conocer muy bien la gramática. Sí. Claro. Para saber cómo funcionan los sustantivos, cómo funcionan los adjetivos. Sí. Entonces, a mayor conocimiento de la gramática y de la puntuación, podemos inventar lenguaje, no hay ningún Claro. problema. Y Podés yo romper. romper el lenguaje. Exacto. Para romper algo hay que saber que estamos rompiendo. Claro, Claro. claro. Y yo, si está bien hecho, no pondría glosario. Ajá. Rayuela se entiende, más allá que digas, uy, más complejo, menos complejo, Claro. pero vos lo lees y te estás dando cuenta de lo que está hablando. No, porque el glosario, Karina, de alguna manera es pensar que el lector o la lectora, vean lo Sí. que estoy haciendo acá, ¿no? El Sí, lector, la la lectora, lectora. digo, ¿será, no será? Pero a mí me parece que sí, Claro. cuando, en la oralidad, cuando Ujú. pienso, cuando pienso en el lector, pienso Sí. en la lectora, es explicarle. Ujú. Entonces, tomarlo como inferior. Claro. Claro. De alguna manera, no va a entender este procedimiento fantástico que yo hice con Claro. el lenguaje, entonces le tengo que dar un glosario. Claro, Y yo pienso que siempre quienes leen son más inteligentes que yo. claro. Ujú. Así Genial. que si yo más o menos Claro. armé bien eso, Claro. se Listo. va a entender. Se va a entender. Y si Claro. no lo armé mal, es culpa Y mía. si no, Claro. disculpa. Es culpa mía. Después saldrá a pedir perdón. Sí, es culpa mía. Tal cual. Qué bueno. ¿Querés que hagamos así un Vamos cortecito? a un cortecito, dale. Así nos tomamos unos mates Así con cambio bizcochito. la La yerba. Cambiamos la yerba yerba. y seguimos con los Sí. bizcochitos. Muy bien. Dale, genial. Escuchamos un poco más de música. Librománticas es mucho más que una distribuidora de libros de autores independientes. Con un catálogo de más de 30 escritores, en su mayoría de romántica, es conocedora de cada obra.
Librománticas es un puente entre el lector y el escritor que hace entregas en toda la Argentina. Encontrarla en la fanpage Libromántica Delivery Romántico y en Instagram como @Libromántica Delivery.
Los diseños, el cuidado en la terminación y postproducción. Realizamos todo tipo de trabajos para eventos sociales y empresariales. Desde souvenir para baby shower hasta merchandising para empresas que buscan diferenciarse. Contactanos en nuestra cuenta de Instagram @sublimecreación. Ahí volvimos al aire otra vez. Volvimos charlando un poquito. con el mate cambiado también. Sí. Está buenísimo. Muy rico. Está buenísimo el mate. Genial. Sí. Estuvimos escuchando recién Prófugos de Soda Stereo y Seguir viviendo sin tu amor del maestro Spinetta, ¿no? Que te gusta mucho a vos. Me encanta. Spinetta es una gloria. Un poeta impresionante. Sí. Creador de un gerundio. Creador de un gerundio. Creador de un tipo de gerundio. Esto sería para otro programa, pero... Y porque los gerundios creo que son el mal de todo escritor. Spinetta es realmente... Lo que hace con el lenguaje es sorprendente. Ahí demuestra que la gramática está para crear. Claro. No para ser subyugado por ella. Claro, sí. No, aparte el texto que tiene siempre me quedó, por ejemplo, cuando los dedos están fríos, ateridos. Sí, ateridos. En una canción como decís, ¿qué dijo? Sí. Ateridos. Y él lo puso, la tiró así, o sea, un tipo muy culto también. Sí, realmente impresionante. Y aparte hizo música durante muchísimos años, hizo música para el futuro, Spinetta. Sí. Porque siempre realmente pensando para adelante. Muy sí. Los y hijos, el hijo Dante Spinetta con Ilia Kuriaki, en su momento era, no entiendo qué pasó, y realmente eran unos músicos tremendos. Impresionante, me encanta. Y bueno, hablando entonces de canciones, en las canciones, ¿podemos encontrar buen uso del lenguaje? Bueno, qué linda pregunta. Bueno, ponía este ejemplo, ¿no? Hay una canción de Spinetta en el disco Bajo Belgrano que dice: vida siempre así, trastocando mi ser. Y cuando uno la analiza, dice, bueno, esto es una oración, porque claro, tendríamos que pensar, bueno, es una oración, la poesía es una oración, la poesía está obligada la poesía a también es todo un mundo. Oraciones, y bueno, no, tiene ciertas licencias porque bueno, está el corte de verso, hay un montón de cuestiones que son propias de la poesía. Ahora, cuando el gerundio, en definitiva, tiene que modificar un verbo, ¿no? Entonces, un adverbio en nuestra lengua, nosotros está corriendo y formamos una frase verbal o llegó corriendo. Y esos son gerundios correctos. Ahora, el gerundio no puede estar solo. El lema, por ejemplo, haciendo Buenos Aires, desde el punto de vista gramatical, sería incorrecto. Es un lema que podría funcionar en inglés, donde el gerundio es un sustantivo. En español no lo es. Entonces, vida siempre así, trastocando mi ser. Ese trastocando, ¿es correcto? Sí, es correcto, porque modifica a siempre así. Que son otros adverbios. No a mi ser, no estamos modificando a mi ser. Entonces en la lengua los adverbios pueden modificar a los adverbios. Muy lentamente, es una construcción de dos adverbios. Y bueno, de ese gerundio no habla ninguna gramática. Y está en Spinetta. Seguramente está en otros músicos. Y después, bueno, a mí me gusta mucho Fito Páez, por ejemplo. Y Fito Páez, que también ha escrito novelas y ha hecho cine y uno podría pensar que sus letras están siempre muy bien escritas y sin embargo tiene errores también. Por supuesto tiene errores. Tiene Fito Páez, pero para mí no es lo importante porque podríamos pensar que él también viene de una tradición de los escritores un poco más voraces, más Roberto Art, ¿no? Claro. No tan clásicos como clásicos, Borges, no tan hipercorrectos. Sí. Y bueno, entonces sí, por supuesto, a mí me encanta, ¿sabes? Me gustan mucho las canciones para trabajar con la puntuación. Porque como las letras de canciones no tienen puntuación, yo las utilizo en las clases para que se piense la puntuación. ¿Cómo puntuarías esta canción? Que incluso cuando uno ve los discos o los libritos, yo sigo comprando CDs, perdón. Ay, sí, buenísimo. Claro, que viene la letra adentro. Uno ve los libritos de los CDs y a veces no tienen ni siquiera puntuación. No. Corte de verso y listo. Sí. Claro, te ponen la letra de la canción como si fuese una poesía y ya está. Bueno, gracias. Y ya está. Sí, yo creo que a mí me encanta
mezclar todos los lenguajes, o sea, no separar. Poder estar dando una clase y pensar en una canción de Spinetta y a continuación en el artículo 75 de la Constitución Nacional y luego en un cuento y después en un fragmento de antropología, en una novela, porque si separamos la escritura, la desertizamos. Le quitamos realmente lo que es nuestra herramienta para expresarnos. Seguro, seguro. En un paper científico también tiene que vos decís, no, pero esto es de las estrellas de mar. Claro. No, bueno, está escrito. No. Está escrito, alguien y lo nosotros escribió. nos regimos por escritura, porque nos regimos por leyes, por la Constitución, eso es palabra escrita. Sí, seguro. Claro, hay un poco de todo, ¿no? En esto, de la escritura, de no separar, como decís vos, de no, esto es lenguaje de derecho y no importa cómo está escrito mientras me diga la ley, ¿no? Pero tiene que tener una coherencia, tiene concordancia, tiene que tener un montón de cosas. Por supuesto. Ahora hay un movimiento, ahora no, ya hace un montón de tiempo, que se llama el movimiento del lenguaje claro, que surgió en los países anglosajones en el fines del siglo pasado, el plain language. Sí. Y que es que bueno, que el derecho se dirige a nosotros. Claro, o sea, la letra chiquita. No al juez, no al abogado, nosotros lo tenemos que entender, los ciudadanos. Claro. Sean claros. ¿Y se aplica solamente el lenguaje claro en derecho o también lo podés en medicina? Viste que también hay palabras raras y tantos tecnicismos y todos. O sea, ¿es algo como se está imponiendo como una ley acá en Argentina? No, todavía todavía muy incipiente. Hay otros países de América Latina que ya hacen congresos y todo. Acá hubo unas charlas en el Senado de la Nación los últimos años. Estuvo Pedro Mayral, el escritor argentino, en esas charlas. Sí. Hablando, bueno, porque él viene de familia de abogados. El estudio más grande de abogacía, Mayral y no sé cuántos muy más. interesante. Las pueden googlear, las charlas del lenguaje claro en el Senado. Y yo creo que se debería aplicar a todo. Sí, compañías de seguro. Hasta te diría más, a la literatura. También. ¿Por qué no? Sí. O sea, porque por más que vos quieras ser confuso u opaco en un texto, eso tiene que entenderse. Claro. Esa opacidad. Entonces hay que ser claro. Y los textos, todos los textos tienen que ser claros. Claro. O sea, de una u otra forma, en el lugar en el que esté el texto, tiene que ser claro. Claro no significa simple. Obviamente que no. Sí. No. Pero uno lo tiene que entender. O sea, vos tenés que estar leyendo el texto y decir, bueno, esto lo entiendo. O sea, esa es la cuestión, entenderlo. Sí. Que transmita. Claro, exacto. Lógico. Si no te transmite, no sirve. Es un ejercicio privado. Tal cual, seguro. Y yendo un poco ya hablamos de tu trabajo como docente, como corrector, ahora nos metemos de lleno como vos, Pablo Alí, como escritor. Sí. La temática, vos leímos en tu bio que tenías una novela que fue ganadora de un premio, después un problemita ahí. Detalles de que la novela sigue sin publicarse, esperando su editorial. La novia, buscando la novia. Claro. Yo empecé a escribir muy chico, muy chico. Empatizo con un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo. Buenísimo. Lo hemos nombrado. Buenísimo. Porque él cuenta que empieza a escribir un poco desde la enfermedad infantil. Desde estaba enfermo de chico y la madre se iba y lo dejaba con una niñera. Y medio la niñera, como la describe, es la protagonista de Misery. De Misery, es una niñera terrible. Y yo empatizo porque también empecé a escribir por una enfermedad, por una hepatitis que tuve a los 11, 12 años. Tal vez escribía antes, pero tanto tiempo en la cama me puse a escribir poesía. Claro, no había tablet, No celular, había tablet, internet, Netflix. No podía whatsappear con mis amigos. Nada, ¿Qué hago? Aislado estabas, Y me puse a escribir. Y encontré que la escritura es una gran compañía. Me acuerdo, mi primer poema se lo escribí a mi pediatra sobre la hepatitis, se llama Hepatitis Querida. Y bueno, era medio irónico, todas las cosas que la hepatitis no me dejaba hacer. ¿Se te dio por la escritura y no por la lectura o la lectura también iba a la par? Se me dio primero por la escritura, porque yo vengo de una familia con muchísima lectura. Mi mamá es licenciada en letras y mi abuela trabajó muchísimo tiempo en la Secretaría de Cultura de la Nación y bueno, trato con millones de escritores y de lecturas, entonces una casa con muchísima lectura. Y eso un poco trataban de contagiármelo a mí. Y yo por esa cosa, ese movimiento de rechazo tal vez adolescente, dije, no, yo no voy a leer. Yo no quiero leer. Quiero otra cosa. Yo ya estoy un paso más. Yo ya voy a escribir. Yo ya voy a escribir, voy a ser pintor y músico y no voy a estudiar nada y me va a ir perfecto.
Y bueno, o sea que primero llegó la escritura. Pero enseguida llegó la lectura. O sea, a los 17, 18 años, ya cuando dejé de ser un adolescente tan rebelde y tan obtuso, me puse a leer y me puse a leer 100 años de soledad y un libro de Rosa Montero que a mí me marcó mucho que se llama Temblor. Es una novela de Rosa Montero de aventuras, y es hermosa y nunca más dejé de leer, o sea, fue impresionante para mí. Y bueno, en este camino que les contaba antes de empezar a buscar talleres de escritura, ya un poquito más grande, ya a los 20, bueno, llegué al taller del Rojas con Diego Pascoski y ahí empecé a pergeniar esta novela que se llama Clodi, es su título, lleva el nombre de, digamos, de la persona de la cual el protagonista se enamora. Clodi es un haitiano exiliado que está en París y el protagonista de la novela es un hijo de un represor de la última dictadura militar argentina. Y tienen un romance, una situación amorosa conflictiva realmente, los dos marcados por cuestiones de exilio y de dictaduras y de persecuciones. Y es una novela que disfruté muchísimo. Escribirla, hacerla, corregirla, investigar, hacer trabajo de campo. En ese momento hablando con un amigo mío, escritor argentino, Félix Brusone, que tiene temáticas sobre dictadura y todo eso, me decía, hay muchas tiene temas bastante hay muchas novelas en la literatura argentina sobre hijos de desaparecidos, pero no hay sobre hijos de represores. Claro. Y escuchar la otra voz. Aún hoy es, como dirían los académicos, un estado de vacancia hasta que se publique mi novela. O sea, si es que hay cosas, hay bastante poco. Pero los hijos de represores, sobre todo las hijas, empezaron ahora a hacerse oír hace algunos años. En la época que yo escribí la novela era impensable. Era impensable. Sí, era impensable. Tienen hijos esos monstruos también. Y por ahí no tienen nada que ver esos hijos, porque también sufrieron la represión. Por ahí no tienen nada que ver. Bueno, a mí me pareció un desafío investigar sobre eso, ¿no? Con una familia alejada de ese universo, ¿no? Ni padres represores, ni nada. No siempre uno escribe lo que vive. A veces justamente te vas al lado opuesto para desafiarte. Pero yo lo viví de alguna manera, porque yo nací en el 78. Entonces, de alguna manera la dictadura atravesó mi infancia. Seguro. Sí. A mí yo soy del 76. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Mucho que me río con los que son más jóvenes, entre comillas, ¿no? Por supuesto. En mi casa también no estuvo presente la dictadura militar, ni en ningún familiar desaparecido, por suerte, no hubo nada, pero sí se convivía lógicamente. Entonces, cuando yo empiezo ya a salir sola a la escuela, a la secundaria, lo único que me decían en mi casa es no salgas sin documento. Jamás te olvides el documento, porque mi mamá... ¿Te acordás que en los 90 todavía se decía eso? Sí, que después, la década del 2000, ya dejamos un poquito, ¿no? Pero yo no puedo salir sin el documento. Yo hoy en día lo primero que busco en el documento. No sale de mi billetera el documento. De hecho, hoy le tenía que dejar a mi mamá mi carnet de OSDE y le digo, no, me tengo que llevar el documento. O sea, qué locura, ¿no? Pero y sin haber estado pegada ni ningún familiar, pero bueno. Sí, a mí también me pasa eso de decir padres, no salgo sin el documento. Porque mis papás sabían que no podían salir sin mi papá, mis abuelos sabían que no podían salir sin el documento en esa época. Y podríamos pensar que todas esas historias de alguna manera van configurando una especie de estructura de sentimiento, un clima, un sentir de toda una sociedad. Por eso a veces cuando oigo gente que dice, bueno, basta de películas sobre la dictadura, basta de libros sobre la dictadura, digo, mirá, se van a escribir muchos más. Sí. O sea, no es que uno pueda ahí elegir sobre qué se va a escribir. Se sigue hablando, se sigue escribiendo sobre el nazismo, sobre la Segunda Guerra Mundial, películas y todo. O sea, son cosas que no se pierden, ¿no? Que no se van a terminar perdiendo, porque van a seguir y van a seguir. De una u otra forma siempre van a seguir, siempre va a haber algo. Es como también cuando decimos, bueno, dentro de la romántica, que seguís escribiendo de la regencia o de la época victoriana, seguís escribiendo de eso. Y se sigue... O sea, eso no pierde la vigencia, digamos, de decir, ambiento una historia en dónde. A ver, se me ocurre tal trama, ¿dónde la ambiento? Entonces, es como seguir, o sea, todo lo que tenemos atrás lo seguimos trayendo, no es olvidarlo, decir, lo dejamos ahí y ya está. Claro. Sí, porque, seguro. Y si nos comunicamos, somos una especie que nos encanta comunicar y por eso nos comunicamos a lo largo de la historia también. Seguro, entre nosotros
escribimos sobre cosas que tal vez no vivimos, pero Claro. vivieron nuestros antepasados. Claro, Sí. pero ahí es donde ya entra en juego la investigación. Sí. ¿Vos cómo te llevas con la investigación? Sí, yo me llevo bien. Bueno, esa idea de lo que se llama el trabajo de campo, Sí. que es una noción que después la he escuchado también. Yo pensaba que el trabajo de campo lo hacíamos solo los escritores, pero no. El trabajo de campo los hacen los antropólogos, Claro. los sociólogos, no Sí. solo quien escribe ficción. Ujú. Y me llevo bien porque soy muy inquieto. Entonces me gusta investigar. Si me pongo a trabajar sobre un personaje que trabaja en una cafetería, voy a una cafetería, Ujú. pido permiso, uso la máquina de café. Claro. Recién Claro, estaba hablando con Karina. sí. Estoy haciendo un cuento sobre un heladero. Y ella me dice, pero en mi familia hay heladería. heladería, así que Ya nos vamos a Ya, encontrar. Ya vamos a Claro. encontrar, ya te vamos a Eh, llevar a la heladería. Pero Claro, no es porque... ir siempre al atrás del personaje, Claro. de buscar cada detalle de ese personaje. Quiero que un personaje, que por cuando- ejemplo, se tire de una ventana, de un Claro. tercer piso. Entonces llamo a una amiga doctora Ujú, que trabaja mucho con Sí, guardia y le claro. digo, ¿qué le puede pasar? ujú. Claro. ¿Qué le puede pasar? Se Claro. puede doblar, se puede quebrar, Ajá. puede seguir corriendo. Sí, 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 Sobre claro. todo para cuidar Claro. el verosímil. El Sí, 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 seguro. justamente eso es lo que iba a decir. Mm. La investigación lo que te lleva es a eso, a que vos cuando el que lea la novela diga, esto está Sí. bien, Sí. digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, también hay espacio para la ficción, No, sí, para el eso seguro, delirio, para Sí. la cuestión creativa, pero... Pero muchos lectores también lo que buscan es esa cosa de decir, esto le puede pasar, digamos, a cualquiera. Sí. Decir, al menos en romántica también a veces, o es lo que yo busco Ujú. en general, porque hay mucho estereotipo también. Sí, Dentro de lo sí. que es la narrativa, hay muchas cosas que son estereotipos o que son los clichés. Mm. Y es como decir, leo una novela y digo, esto es más de lo mismo. Entonces, Claro. para salir de eso, decir, es más de lo mismo. Sí. Bueno, en contra del estereotipo, deberíamos proponer el arquetipo. Ujú. El estereotipo viene de una observación simplista, Sí. superficial, de determinada persona, de determinado grupo social. Yo qué sé, o sea, los chinos apagan la heladera a la noche, ¿no? Ujú, O sea, sí. es un estereotipo, por ejemplo. Claro. Entonces, pero bueno, realmente investigamos sobre Claro. ese tema? ¿Son solo Ujú. los chinos? ¿Son otros supermercadistas? Claro. ¿Qué hacen los Ujú. grandes Ajá. supermercados? ¿La dejan Claro. encendida? ¿La La apagan? ¿no? pagan. Y aparte, ¿qué hacen? ¿No? ¿Hacen algo Sí, más? sí, O sí. sea, ¿tienen hijos? ¿Qué pasa Ujú. cuando sus hijos cumplen 2 años? Por ejemplo, van a China, ¿ustedes sabían? No. Obligatoriamente. ¿En serio? ¿A los 2 Y años van a tienen China a que conocer aprenderle el China? idioma, todo, creo que están un año allá, por lo menos eso es lo que hablé con Pablo, Sí, sí. un supermercadista chino al que ¿Sí? yo voy, y me dice, sí, está ¿Qué se llama Pablo? se llama Pablo. Se llama Pablo. Está en China. No creo que se llame Pablo. Claro, Pero está sí, en China, sí, mi ya hija, sé. me dice, y yo no lo podría soportar. Claro, Claro. Entonces sí, sí. digo, tal vez es un poco más complejo, ¿no? Claro. Entonces ahí construyendo eso, uno llega al arquetipo del exiliado. Ujú. Ujú. No al estereotipo del Claro, exiliado, sino al claro. arquetipo del exiliado, porque también sabemos que hay exiliados de primera, exiliados de segunda, exiliados de Claro. tercera, Ujú. ¿no? Esa cosa estereotipada. Sí, sí. Y entonces el exiliado, ese arquetipo de él que está sin la hija, Claro, parado en la vereda claro. mirando el horizonte, ya no es el estereotipo Claro, que Claro. apaga la chino que heladera. apaga la heladera. Ujú. Claro. O sea, eso ya podría ser un armenio, podría Ujú. ser un judío, podría ser un argentino en Nueva York. Claro. O sea, está lejos de sus afectos, Ujú. está lejos de su idioma, tiene otra manera de pensar, Sí. otra manera de ver el mundo. Entonces, para mí, sí, para escapar de los estereotipos hay que investigar. Claro. Claro. Ejercer miradas Ujú. profundas sobre lo que escribimos, no superficiales. Ujú. Y tratar de escapar de los prejuicios, de los Claro. lugares comunes, Sí, sí. de lo que ya ha sido muy escrito. Claro, Claro. ahí está también la cuestión. Sí, sí, buscar otros horizontes, como quien Otros diría. horizontes, sin Logro. necesidad de cambiar los sentidos o los temas, porque tal vez Ujú. los sentidos o los temas de la literatura Son Seguro. similares. son similares, Sí, sí. son Siempre hay son como. poquitos. No hay hay nada dos nuevo bajo grandes el sol, como temas. quien ¿no? diría. Sí, sí, Y sí. claro, hay como dos grandes temas, el amor, el odio, y El de amor, ahí el odio, la la muerte. y de ahí Sí. como que pasa todo. Sí. Claro, Sí, pero está el seguro. punto de vista Pero- del escritor de cómo ve las cosas. Claro. Claro. Vos no lo vas a ver de la misma forma que lo veo yo, que lo ve Cari. Sí. Claro, Entonces seguro. ahí es La- donde también está la cuestión de el estilo de escritura de cada uno. Claro, la mirada de quien escribe está Claro. muy relacionada con
con cómo nos posicionamos frente a la realidad. ¿Qué miramos? Y no solo miramos con los ojos, sino con todos los sentidos. Con todos los sentidos, todos los exactamente. Todos los sentidos. El escritor utiliza los 5 sentidos y más. 6 te diría. Hasta el sexto sentido. Hasta el sexto sentido para escribir. Y en cada descripción, en cada adjetivo que colocamos, hay juicio. Esto lo decía un escritor estadounidense, Flannery O'Connor, que decía que en la descripción hay juicio. Sí. Entonces, cuando describimos algo, cuando elegimos describir tal imagen y no tal otra, de alguna manera es porque tomamos una decisión. Tenemos que ser conscientes de esa decisión y de lo que de esa decisión surge. Le puede llegar a quien lee. Si le puede llegar a un estereotipo, si le puede llegar a un arquetipo. ¿Qué queremos construir con eso que describimos? Yo creo que para que la escritura también sea esto que decíamos antes, una actividad reflexiva. Sí, claro. Claro, tal cual. Lo mismo pasa cuando escribís volviendo a la verosimilitud y a la investigación y todo. Yo puedo escribir sobre extraterrestres, pero si son reales y me lo creo, o fantasía. Harry Potter yo me lo creo. Por supuesto. Una novela perfectamente construida. Claro. Y vos decís, no, dale, pasan con el carrito de las valijas, se meten por una columna de la estación de tren. Sí, me lo creo. ¿Y sabés por qué? Porque está construida con los sentidos que conocemos. Claro. Entonces hay texturas, hay colores, hay olores, y todo eso va creando... Sí, hay que saber transmitirlo con las palabras. Cuando se escribe ficción o fantasía, hay que prestarle muchísima más importancia a la realidad que cuando se escribe realidad. Claro. Porque todo ese universo que no existe, que nosotros inventamos... Claro, vos lo tenés que meter dentro de la cabeza del lector como vos lo tenés. Y el lector tiene realidad en la cabeza. Por eso, ahí es donde juega mucho también el tema de la descripción y que no te canse tampoco la descripción. No, porque también tenemos esa equilibrio. Hay que hacer exactamente un equilibrio. 3 páginas, la famosa Magdalena de Proust que describe todo lo que le pasa. Lo que pasa, Karina, que en esa época había una descripción que la reconoce como la descripción pura, o una descripción más clásica, que es una descripción desintegrada de la acción. Claro. Luego, con el paso del tiempo, la literatura contemporánea, podríamos ver que la descripción está más integrada en la acción. Claro. Mientras suceden acciones, hay descripción, pero la descripción no está alejada. Claro. Sí, pues si no parecía un bloque que lo ponían ahí. No tenían Netflix. No, seguro. Se tenían que divertir con algo. Claro, Thomas Mann también en La Montaña Mágica lo hace, una descripción del personaje. ¿Cómo es? Perdón, tenés que volver atrás para decir dónde dejó la historia. Claro, y después enganchás otra vez. Ahora está como más... El Señor de los Anillos también, es lo que a veces dicen, mucha descripción, mucha cosa que tiene, y así como a algunos le fascina todo eso, a algunos dicen, esto me aburrió. Claro. Porque también tenés... Y podríamos pensar que el peso de la descripción en la literatura también es un signo de los tiempos. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, hay novelas contemporáneas que tienen mucha acción y una acción muy rápida, y a veces yo siento que con esas novelas no logramos la profundidad. Claro. Como lectores incluso, hay cosas que se nos pasan porque vamos muy rápido, porque si acumulamos acciones sin reflexión y sin descripción, lo que puede ocurrir es que el lector vaya a esa misma velocidad. Claro. Y también pierda de vista los indicios. Claro. Sí, eso creo que también pasa, o al menos lo que yo veo en novela romántica también, la simpleza que se empieza a utilizar, el decir las historias, si bien tienen o sea, hay historias que tienen las tramas más profundas y hay otras que son más simples, y es como que, o es lo que yo veo, ¿no? También muchos lectores que se van a esa simpleza, decir, leo esto porque es más rápido leer, más fácil, claro, y no tengo, como lector no tengo que estar pensando tanto en a dónde me lleva esto, o sea, la profundidad de lo que esté escrito. Creo que se ve un poco también eso. Por suerte hay felicidad y lectura para todos. Sí, no, eso seguro. Porque ahí tenemos todavía los clásicos y podemos volver a Dostoyevsky y a Gogol. Están ahí, y mientras volvemos a esa literatura que la vamos a ver muy diferente a la literatura contemporánea. Si hoy leemos tal vez Madame Bovary de Flaubert, que de alguna manera inicia el género de la romántica, es una novela que en su textura es muy diferente a la novela romántica que se escribe hoy día. Sí, la verdad que sí. Pero sigue siendo un clásico. Sigue funcionando para mí.
Lo que pasa que, bueno, con las críticas que le podemos hacer también, que al paso del tiempo, ese narrador que eligió. Pero bueno, sí, son clásicos, por algo se mantienen. Claro. Bueno, es lo que hablábamos también el otro día cuando vino Gloria, con el tema también de Luisa May Alcott. El tema de cómo ella se manejaba en la sociedad en la que ella vivía y cómo muchas de las cosas las representó también en Mujercitas. Claro. Entonces ahí es donde está todo el tema, como vos decís también, de Madame Bovary y demás. Sí, hay una autora, Catherine Mansfield, sí. Que es una autora interesantísima. A mí me interesan mucho los diarios de ella. También es una autora, digamos, del siglo pasado ya. Y se ve toda esa sociedad victoriana y conservadora, y los modales rígidos. Y para mí, no sé, los antropólogos dirían que es una etnografía. Claro. La etnografía, digamos, una fotografía con profundidad de determinada época, que a mí me encanta leerla, porque nosotros estamos muy lejos de esa época. Claro, sí. Y sin embargo, tal vez no. Tal vez hay determinadas cuestiones morales o determinados parámetros morales porque que se mantienen. Porque sí, buscamos qué es lo general en lo específico. Ese es el trabajo de la literatura. Mostrar lo general en lo específico. La otra vez leyendo en un taller de lectura, terminé de leer la de Maggie O'Farrell, la extraña desaparición de Esme Lennox. Mirá, se llama el título. Está sí. muy bueno porque hablan 3 personajes y es en la actualidad, bueno, aparece esta Esme Lennox, que había estado internada 60 años, la familia la metió en un psiquiátrico y cuando sale, ella se sorprende, porque tiene como 70 y pico de años, se sorprende de que, por ejemplo, su sobrina nieta se puede levantar de la mesa sin que nadie le diga ¿dónde vas? Que no terminamos de comer. Entonces ella se va sorprendiendo de esas cosas. O dices, qué bueno, se puede ir. O sea, es súper interesante ver las miradas, ¿no? De las protagonistas. Vos fíjate que ahí hay extrañamiento. Claro. La función del extrañamiento la analizaron los formalistas rusos en el 1900. Dijeron que era lo específico de la literatura. La literatura tiene que tener extrañamiento. Claro. Que es eso extraño, eso raro que pasa para el personaje o incluso los objetos movidos de lugar. Ellos lo definían con una metáfora de un mueble victoriano en el medio de un campo nevado. Claro, una cosa ¿qué hace esto acá? Claro. Pero bueno, el extrañamiento también está en una novela que se publicó en Alemania, que se llama Ha vuelto, que es una especie de distopía medio terrible. Ahora no me acuerdo el nombre del autor. Que Hitler revive en la actualidad. Sí, lo hicieron serie. No, película. Película en Netflix. Ha vuelto se llama. Sí. Y bueno, lo que se ve ahí es esa condición de extrañamiento, pero el extrañamiento en Hitler. Claro. Que revive ahí que no entiende nada. Claro, que no sabe lo que pasó. No entiende absolutamente nada. Y por eso funciona. Sí. Lo que te abre la imaginación también. Porque en realidad termina el extrañamiento, te termina abriendo la imaginación, decir... Como lectores nos preguntamos, ¿esto podría pasar ahora? ¿Estamos lejos? ¿No estamos lejos? Claro. ¿No? Bueno, lo que era ciencia ficción, el hombre llegó a la luna y de repente ahora... ¿A quién le interesa ya si el hombre llegó, si no llegó? Hay tantas otras cosas. Y sin embargo la ciencia ficción sigue viva. Sigue intacta. Sí, claro. La verdad que sí. En cuanto a vos como escritor, que tenés varios cuentos en antologías, cuento, digamos, versus, entre comillas, la narrativa, o sea, novela. ¿Qué te es más fácil o te da lo mismo cualquiera de los dos? Bueno, a mí, ya un poco por lo que vine diciendo, me gusta escribir. Sí, me gusta escribir, entonces no hago una separación de géneros. De hecho, también empieza a estar discutido esto en la academia sobre los géneros. Ahora se habla más de la hibridación, ¿no? De los géneros que puedan tener, digamos, mezclas con otros. Claro. Bueno, una de las cosas que yo hablaba con una colega, el tema también de la tercera persona, que es algo que también estaba diciendo, como que la tercera persona, o sea, en la parte de la escritura, que la están tratando de ver para el lado de la primera persona o que están cambiando eso de la voz del narrador, porque vos cuando tenés una novela narrada en tercera persona, que tenés desde qué punto de vista está el narrador, si está desde el personaje masculino, desde el femenino, desde el protagonista, qué es lo que ve todo. Bueno, justamente desde los omniscientes, todo eso es lo que estaba diciendo, como que se está
entre comillas, perdiendo eso de decir que es el omnisciente. Sí. Entonces, porque eso también fue una cosa que me decía, ella estaba haciendo el taller y me dice, ¿y ahora qué hago? Porque ¿Ahora es un qué poco hago? de decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, no sé, termino de responder tu pregunta anterior y luego pienso en el omnisciente. A mí me gusta mucho el cuento. Me gusta mucho el cuento, me gusta mucho la novela, me gustan las dos cosas, escribo las dos cosas por igual. Sí. Y también ahora estoy entusiasmado con un género, una novela tesis, que es lo último que escribí, que es un género que contiene una novela y también es una tesis. Es una tesis. Sí, tengo un amigo que hizo de su tesis novela. Bueno, a mí que me es un encanta. historiador. A mí me encanta Claro. eso. Y los autores que me gustan de alguna manera, Enrique Vilamatas, el catalán y todo, ya trabajan con esto, ¿no? Del ensayo novela, la autobiografía, todo un poquitito mezclado. Y bueno, lo que pasa que no todas las historias se sienten bien en todos los géneros, Claro. ¿no? Hay ideas que tal vez funcionan más con un género, más con otro, pero yo disfruto todos y hasta tal vez me voy a animar a hacer un cuento paper. ¡Qué bueno! Un cuento paper. Y con respecto al narrador omnisciente, para explicar un poco, tal vez para algún oyente que no conozca qué es esta noción, ¿qué es un narrador omnisciente? Es un narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, que tiene superpoderes, que por su modalidad es externo a la historia, o sea, no participa de la historia, está por fuera, no es quien escribe, sino que es una construcción de quien escribe. Claro. Que se comporta en tercera persona, como vos decís, porque dice, fulano pensó que se sentía triste, ¿no? O fulano estaba triste incluso. Y ese narrador, también el paso de los tiempos, lo ha llevado de los superpoderes, del omnisciente que podía ver lo que le pasaba a todos los personajes. 100 años de soledad tiene eso, ¿no? Atraviesa el tiempo, va, viene, hacia narradores omniscientes más focalizados. Claro. Que es un poco lo que se ve en Cortázar, en Rayuela, lo que él llamó la tercera persona pegadita. Claro. Una tercera persona tan cercana a la primera que por momentos parece primera persona. Esos narradores, es cierto, el tiempo les ha hecho mella. Y ahora parecería que operan más en la literatura los narradores internos, que narran en primera persona, que vas cambiando de un personaje a otro. Que cambian las perspectivas. Para lo cual aclaro que es el mismo nivel de trabajo. Todo lleva muchísimo trabajo porque hay que encontrar la voz de los personajes y todo. Pero aún así, se sigue escribiendo en tercera persona. Sí, a mí me gusta omnisciente. la tercera persona, sí. Lo bueno sería tal vez conocer todas las herramientas y elegir la que más se adapte. Para tener disponible. Hay una novela de Jorge Consiglio que se llama Tres Monedas. Ya sé que cuál está es. escrita con tres narradores omniscientes en tercera persona. Van cambiando la perspectiva. Claro, el tema es también saber manejarlo y que se entienda, porque a veces me ha pasado en algunas correcciones que tuve que encuentro que va de una persona, en otra parte hace una especie de monólogo, en otra parte hace no sé otra cosa y vos decís, esto bien está bien, es tratar de, digamos, imponerse de alguna forma, pero llega un punto en que el lector va a decir, ¿de qué me está hablando? Entonces, en ese sentido, yo a veces es lo que le digo, y ahora vamos a qué recomendás vos para los escritores, ¿no? Eso de decir, está bien innovar, pero innovar con conocimiento. Por supuesto. Saber que si nosotros estamos escribiendo un texto, tal vez no en esta etapa de lo creativo, ¿no? Claro. Bueno, escribo y listo, pero una vez que esté escrito, unas páginas o algo, poder evaluarlo y decir, bueno, este texto está escrito evidentemente en primera persona, narrador interno, protagonista. Porque la primera persona no siempre es protagonista. Claro, ¿no? Claro. Puede ser un personaje secundario, puede ser un testigo. Y decir, bueno, ¿cuáles son los permisos que tiene este narrador? ¿Este narrador puede saber lo que está pensando Karina en este momento? Claro. No puede. Entonces, si yo quiero conocer en este momento los pensamientos de Karina, tengo que utilizar otro narrador. Exactamente. Claro. Ese no me va a servir para la historia. Ese no me va a servir para esto. Para lo que quiero contar no me va a servir. A veces me pasa que cuando justamente le decís eso al autor, al escritor, te dice, no, pero es el narrador, y viste, como que no lo entiende. Vos decís, a ver, encontrar, es difícil. Hay algo que se llama técnicamente desplazamiento de narrador, que es algo que se puede observar en muchos textos, que es como que el narrador, quien escribe elige un narrador, pero de repente no puede contar algo con ese narrador porque no llega, no alcanza a contarlo y cambia, sin querer. Porque si cambiase queriendo... Claro, funciona perfecto. Funciona perfecto. Claro. Una novela de Sándor Márai que se llama La mujer justa,
es una novela también romántica, Sí. tiene 3 narradores diferentes, Claro. van cambiando. Uno puede decir, bueno, el que más me gusta es el primero. claro. A mí el Claro. que más me gusta, la verdad, es el primero de esa Ajá. novela. Sí. Pero tiene 3 narradores que Claro. cambian por capítulo, está organizado, tiene una Claro, ese es coherencia. el tema. Vos decís, bueno, si voy a elegir hacer esto, Sí, hacerlo con coherencia. claro. Porque eso es lo que a veces yo les digo a algunos autores que me ha tocado corregir y le digo, a ver, está bien que vos quieras innovar en esto, pero hacelo con conocimiento. O sea, si vos decís, voy a cambiar de autor en este sentido, de narrador, hacelo, cosa de que no es que el lector tenga que saber todo o pueda... O sea, el lector también puede decir, tengo que pensar un poquito en cuanto a lo que yo estoy leyendo. Para ir armando la trama, no está Claro, toda armada. pero hay cuestiones, le digo, que no pueden cambiar así de forma automática. Sí. Decís, estás en uno y después pasó al otro y vos decís, y te quedás. Porque Sí. eso también va a hacer que o el lector deje de leerlo o diga, no, este autor no lo leo nunca más. Claro, lo que pasa es que eso puede romper la verosimilitud. Claro. Entonces, es como nosotros estamos acá y ahora los oyentes no ven los micrófonos. O sí, los Claro. ven ahí por... Los ven ahí por la Los ven cámara. ahí, pero Sí, quien sí, está sí. escuchando no. Claro, quien solo está Eso en la es página magia, no. no ve nuestras Sí, caras. nada, esa es Y la bueno, mística. en la literatura a veces la mística es Sí, esa, ¿no? Ver los sí. cables. Ujú. Claro. Cuando empezamos a ver el cable, empezamos a ver la cámara y todo eso, nos damos cuenta Sí, que eso sí. es un narrador y que un narrador Ujú. es una entelequia, es un artificio. Sí. Entonces, ay, esto era ficción, esto era... Claro. Esto no existía, esto no Sí, estaba sí. pasando, ese personaje no está sufriendo, Claro. esto me lo inventaron. Y Ujú, hay claro. como... Sí, sí. Nos Te sentimos mal. te Se rompe la ficción, magia. se rompe esa magia, sí, seguro. Sí. sí. Bueno, hay un cuento de Cortázar, señorita Cora, que Sí. empieza hablando en una radio y de repente, plum, pasa la voz Sí. de otro. Y está tan bien hecho. porque Claro, bien que no te das hecho, cuenta. te das Claro, esa es la cuenta. cuestión, saber Creo que ya se ha hacerlo innovado bien, tal vez claro. mucho, Claro. ¿viste? Ujú. Ya se ha innovado, me parece, mucho en términos de... No digo que no se pueda dejar de innovar, No, seguro. pero yo qué sé, Gogol, el Ujú. ruso, tiene un Sí. cuento narrado por un monólogo de un perro. Claro. Y en 1800 y pico, no sé. Claro, una cosa Claro. rarísima para esa Rarísima. época. Y ahora Sí, alguien como dice, ay, hago experimental. narrar a un perro y siente que Claro, está y siendo decís, innovador. claro, sí. No, bueno. tal Ya vez se no. inventó, ya se hizo, claro. Claro. El conocimiento Sí. de las Sí. herramientas, estar siempre aprendiendo, Ujú. aprendiendo de lo que nos pueden Sí. dar. Yo aprendo mucho dando clases. Claro, Sí, sí, sí. Y leyendo también. Ujú. por sí, supuesto. no, obviamente. Seguro. Sí, Que es como, bueno, primero aprendo la norma para después poder salirme de ella. Pero primero la Claro, tengo que tener sí. clara en Y la sí. norma, cómo es, para después poder innovar o experimentar. Yo pienso que cuando escribimos también tenemos que tener algún tipo de herramienta de saber, Ujú. bueno, qué narrador estamos utilizando, algún Claro. conocimiento también de gramática, eso para cuando nos van a corregir, poder defendernos. Y sí, Ujú. Decir, no, bueno, esto lo elegí por Claro. esto. claro. Esta Claro. sugerencia es muy buena, buenísimo, le haces bien a mi texto, Ajá. lo Sí. acepto. Ajá. Pero no desde una mirada cerrada, de mi Claro. texto es mi texto y no lo tocás, Claro. sino de... Sí, porque encontrás autores que son Claro, así. no, mi Sí, texto sí, es mi sí. texto. Sí, Eh. sí. Si vos querés escribir algo, andá y escribí. Claro. Sí, sí, es No verdad. vas a escribir por mí. verdad. Pero bueno, si uno dice, bueno, mirá, yo acá quiero trabajar con la puntuación de esta manera, Sí. aunque sé que la coma acá no iría, porque, Claro. porque estoy queriendo crear algún sentido, entonces eso Claro. ya es otra cosa. Sí, sí, Y sí. seguro. Y Sí, sí, tal cual. ¿Y proyectos que tenés? Y ¿Qué se viene? proyectos, en este momento, bueno, Mm. dando muchas clases, yo disfruto muchísimo de eso. Ahora en marzo empiezo a dar clases en la Escuela de Abogados de Presidencia de la Nación, en el Ujú. 3er año. Un desafío, darle clases de escritura a abogados del Estado, Mm. los que escriben después cómo nos tenemos que comportar. así Claro. que ahí le pongo mucha pila. Ah, Y estoy escribiendo un libro sobre escritura. Ujú. qué bueno. Que también quiero que mezcle todos estos universos. Sí, sí. Primero que sea un libro con pasión. O sea, lo Ujú. estoy haciendo porque lo quiero hacer. Claro. Porque tengo ganas, porque me gusta. Claro. Y luego que también pueda ser útil para alguien que quiere escribir, Ujú. en cualquier género, que vea algunas herramientas y que también sea divertido, Claro. que tenga ficción. Porque lo que Claro. pasa a veces con los libros de escritura... Claro, que son muy muy técnicos. son muy técnicos, técnicos sí. a veces, Y ¿no? te aburren, Sí. claro. Y aburren un poquito. claro. Así que bueno, esos son mis proyectos y sin descuidar mi universo de cuentos. Estoy con un proyecto de libro de Ujú. cuentos. Propios, hacen una antología tuya. No. Cuentos, sí, Ah. sí, un libro de cuentos míos. Solo tuyo, claro, sí, no participar de sí. una antología con otros No, autores. no, bueno, lo de las antologías fue un momento también, ¿eh? Ajá.
Es lindo las antologías. A mí me gustan las antologías. Es lindo, surgió acá. Yo recuerdo que una que se llamaba La Nueva Narrativa Argentina, la NNA, que empezó ahí con nuevos autores jóvenes y se fue armando, y después Mondadori tomó y armó los libros temáticos, ¿no? Claro. Fútbol, sexo, policiales. Yo participé de esas antologías. Y a mí me parece lindo, pero si ahora participase en una antología pensaría algo un poquito más organizado, ¿no? No un cuento de cada autor. Me gustan las antologías que tienen un hilo conductor. Un hilo conductor o 2 o 3 de cada autor, como para ver un panorama, ¿no? Porque es muy poquito un cuento de uno autor, solo. Para ir viendo un panorama. Claro, pero bueno, sí. ¿Y dónde podemos encontrarte? La gente que quiere tomar clases con vos, que quiere leerte, ¿dónde te encontramos? Y bueno, yo doy clases en Casa de Letras, como dije, Escuela de Escritores, que queda cerca de Plaza de Mayo, la pueden buscar, tiene web. Y también doy clases en Espacio 2 Puntos, que es un espacio cultural, que también tiene fotografía, pintura, collage, literatura, cine. Sí, qué bien. Incluso hay talleres de desbloqueo creativo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Puntos, es muy buen espacio, estoy ahí hace 6 años. Y ahí también doy talleres de iniciación a escritura creativa, talleres cortos de 8 clases. Y luego la gente que le va tomando el gustito, los talleres anuales, ya lo que se le conoce como la clínica o el taller de corrección anual. Y después... magia, ¿no? También tengo mis alumnos particulares a los que les ayudo a escribir tesis. El año pasado trabajé con más de 40 tesistas. ¿En serio? Sí. ¿De sociología, de abogacía? De todo tipo. Absolutamente de todo. Claro. Sí. Así que aprendés un montón, porque tanto ya debería dejar de trabajar, ¿no? De escribir iba a decir, estoy trabajando mucho. Estás trabajando mucho. Genial. Sí. Pero bueno, sí, me apasiona dar clases. Claro. Que es muy lindo, muy lindo. Sí, es muy lindo dar clases. A mí también me gusta. Sí. Así que bueno. Es como que uno tiene la pasión esa. Sí. El alma de enseñar, que es lo que hablábamos el otro día con Gloria. Y respetar a esa persona que llega con ese texto con tanto miedo. Sí, ¿qué me van a decir? Claro. Sí, no hay que tratar mal a la gente que se abre a mostrar ideas. Hay que darles un espacio, herramientas, un lugar generoso. Sí, eso para mí es muy bueno. Ayudarlo. Ayudar. Exactamente. Ayudar. Sí. Así que bueno. Bueno, Pablo, la verdad, nos quedaríamos charlando horas. Podríamos hacer otro programa con esto. Pero se nos acaba el tiempo. Otro programa sobre gerundio. Sobre gerundio. Ahí tenemos, ahí tenemos un montón. El gerundio es como dije, es el mal de todo escritor. El mal de todo escritor. Seguro. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muy lindo hablar. Gracias con colegas, con escritoras, con correctoras. Para mí nos tenemos que juntar todos los que trabajamos en este ámbito. A veces siento, ¿no?, que los traductores a veces tienen ámbitos más como de socialización más concreta. Claro, como que el corrector está ahí, en la oscuridad todavía. En la oscuridad todavía, ¿no? Medio como los individual, fantasmas. Claro. ¿No? Medio ahí individual, trabajando solo. Sí, de a poquito hay que... Ya están hechos los lazos, pero hay que seguir haciéndolos. Sí, hay que hacerlos levantarse un poco más. Exactamente. Bueno. Genial. Muchísimas gracias y vamos, Martín, a un pequeño... mini cortecito. Y ya estamos. Helados Venecia, el auténtico helado artesanal. Más de 60 sabores, elaborado día a día con productos de alta calidad. 55 años en el rubro. Servicio de delivery. General José Artigas 5198, Villa Pueyrredón. Teléfono 4572-1054. Contactalos en su cuenta de Instagram @helados_Venecia o encontrarlos también en la app. Librománticas es mucho más que una distribuidora de libros de autores independientes. Con un catálogo de más de 30 escritores, en su mayoría de romántica, es conocedora de cada obra. Librománticas es un puente entre el lector y el escritor, que hace entregas en toda la Argentina. Encontrarla en la fanpage Libromántica Delivery Romántico y en Instagram como @librománticadelivery. Única 94.5. De auxilio KTM. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Traslados a todo el país. Contactanos al WhatsApp 15 69 60 0866 o a través de nuestra cuenta de Instagram en @traslados_KTM.
KTM-24H. Sublime Creación busca darle el mejor servicio de calidad y precio a sus clientes. Trabajamos desde la elección de los materiales, los diseños, el cuidado en la terminación y postproducción. Realizamos todo tipo de trabajos para eventos sociales y empresariales. Desde souvenir para baby shower hasta merchandising para empresas que buscan diferenciarse. Contactanos en nuestra cuenta de Instagram @sublimecreación. Bueno, estamos de vuelta, Cari, ya en los últimos minutitos, dos segunditos nada más, y ahí ya para despedirnos. Para despedirnos, sí, la verdad que tuvimos un programa que está para quedarse charlando con Pablo, es maravilloso, así que bueno. Lo que sabe Pablo es un montón. Es tremendo. Un genio total. Así que bueno, nosotros les recordamos que tenemos el club de lectura con el libro Un beso imborrable de Camila Mora, que la vamos a tener el 20 de marzo acá. No me acuerdo quién tenemos el programa que viene. El programa, tenemos, que es el 13 de marzo. Vamos a estar con una persona que nos va a hablar de celiaquismo. Ahí estamos. Se llama Denise. Eso porque no hice la tarea de fijarme. Yo como me interesa el celiaquismo, claro. Entonces viene Denise, que ella es de Celi Help, que justamente empezó trabajando por una amiga que es celíaca y que no podía ir a ningún lado, y ella capacita a todos los lugares gastronómicos y concientiza de la importancia de la contaminación cruzada y del celiaquismo. Así que bueno, vamos a tenerla a Denise, vamos a hablar con algo ella. Distinto a lo que es libros y escritura, digamos. Tal cual. Pero seguramente de alguna forma se va a relacionar. Sí, se relaciona porque hay muchos libros con respecto al tema. Así que bueno, los esperamos exactamente. Y bueno, no se olviden que el martes está la presentación de Alma Armenia. Alma Armenia de Magda Taktachian. Y bueno, ya después iremos diciendo más cositas. Seguro, así que, todo lo que va viniendo. Porque si no nos van a sacar del programa. Nos sacan del aire, así. Nos sacan del aire. Así que nos vamos. Así que hasta nos la próxima semana. Exactamente. Chau.